Tito 2. En Tito 2, ¿has leído todo Tito 2 que habla acerca de la sana doctrina? Tito 2, yo hice di un estudio completo de Tito hace poco, porque yo estudio la Biblia por libro, no estudio versículos aislados, tú sabes, pues. Entonces, hace poco estudié toda la carta de Tito, porque el tema principal de la carta es corregir lo deficiente, así se llamaba mi serie, corrigiendo lo deficiente. Era corregir lo deficiente creo que era en Atenas, o sí, los atenienses, que eran demasiado glotones, comelones y todo eso. No he visto el versículo del que me hablas. ¿Cuál es ese? ¿Eso es Tito qué? Pero por eso te estoy hablando del que hablaba en Tito acerca de toda la doctrina. ¿Lo has leído? Dime el texto. Te ¿Tito 2 me dijiste? Sí, Tito 2, mira Tito 2. Ok. Sí, Enseñanza de la sana doctrina. Ya, ok. Sí, ya lo vi aquí. Ok, bueno, y lo puedes leer todo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, desde el 2, donde dice, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué puedes decir de eso? Sí, no representa un conflicto para nosotros, porque nosotros verdaderamente creemos que Jesucristo es el gran Dios y también es el Salvador. O sea, el texto, incluso la preposición que en griego kai, realmente implica que está hablando de que ese Jesucristo no solamente es el gran Dios, sino que también es el Salvador. Y para los trinitarios eso no representa una contradicción, porque nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Y que como Jesucristo es Dios, o sea, nosotros creemos que Jesucristo comparte, o sea, que la Trinidad nosotros la definimos así: Dios es un solo ser. Ese ser, esa es la esencia de Dios, o la sustancia compartida con tres personas, entendiendo por personas no humanos, porque obviamente cuando hablamos de personas la gente piensa, oh, que personas son seres humanos, pero no necesariamente esa es la definición de persona. Pero bueno, tú dices que eres profesor, o sea, esa tipología que se utiliza ahí para hablar de una deidad como persona, sí, primera persona, segunda persona y tercera persona, no es inadecuado para hablar de una deidad. Es que, mi hermano, depende de lo que tú entiendas por persona. Una persona, yo te puedo definir que es una persona. Mira, una persona es alguien que tenga capacidad de razonar, de decidir y de comunicar. Esa es la definición de lo que es una persona, y que cuando nos referimos a ella o a él se utilizan pronombres personales. Por eso tú puedes ver que Jesús dice tú, yo, o sea, porque está hablando obviamente de personas. Cuando habla del Espíritu Santo usa el pronombre personal él, o sea, en tercera persona él les enseñará todas las cosas, él les guiará toda verdad. Se utilizan pronombres personales. Entonces, cuando se utilizan pronombres personales, eso nos lleva obligatoriamente a entender que aunque se trate de una deidad, no tiene nada que ver, porque el concepto de persona significa tener intelecto, tener razonamiento, tener capacidad de entender y de comunicarse, cosas que no son los animales ni los objetos inanimados o las plantas. Entonces ese es el sentido real. Por ejemplo, tú me puedes decir, ok, pero es difícil porque Dios es espíritu. Ok, pero cuando Cristo habla del rico y Lázaro, él habló de seres que ya estaban en espíritu, hablando de alguna manera, y se refirió a ellos como personas con nombre y todo. O sea, entonces eso es una idea de que siguen siendo personas aun cuando no estén en un cuerpo físico, porque ese es el problema, que cuando hablamos de persona pensamos que es el cuerpo físico de un humano, pero no necesariamente eso es lo que significa. Entonces eso es lo que yo argumento, pues, y argumentamos nosotros los trinitarios. Eso es lo que tú argumentas de acuerdo a eso. Y entonces, ¿por qué en Mateo 21:9 al Señor le llaman Hosana, al Hijo de David? Bueno, porque es que eso no representa un problema. Porque, ¿qué significa Hosana? No te estoy preguntando, no como un problema, sino ¿qué significa Hosana? Ajá. ¿Qué significa Hosana para ti? No, te estoy preguntando a ti. Bueno, Hosana es la voz, originalmente era una expresión de súplica dentro de la cultura judía, y era un himno que a veces cantaban también los judíos, y el significado tiene que ver de acuerdo al original hebreo. El texto lo que significa es, bueno, o sea, desde las páginas de la Biblia está conectado a la frase bendito el que viene
en el nombre del Señor. Pero no entiendo cómo el tema de Osana soporta tu punto de persona. No entiendo cuál es la idea. No, es que todavía no se van. Ahí te estoy dando un poquito de lo que tengo. Uh-huh. No. Hombre. Pues acuérdate que la idea, esa palabra Osana tiene más que todo la idea de salvar, o Dios salva, o salve, o sálvame, liberar, o cualquier tipo de... Es diferente, entonces venía El Salvador, entonces ahí ya te voy a mandar otro contexto. Mira, tengo un material tremendo para que podamos hacerlo bien, pero todavía no puedo, la verdad, no puedo. Ok. Si quieres, podemos intercambiar ahí en off y no sé. Creo que ¿por qué? ¿Por notas de voz? No, así como lo estamos haciendo, porque es más fácil, porque así podemos preguntar y vamos respondiendo y vamos interactuando. Sí, es que así podemos interactuar. Es que por notas de voz queda muy simple, ¿no? No, y se va a llevar más tiempo, porque entonces tenemos que esperar, escuchar para poder responder, y eso, yo hice un debate así, no, eso es demasiado. Es mejor porque tú puedes escribir lo que se va diciendo. Pues. ¿Te bautizaste? Sí, claro, cómo no. 2 veces, tanto como católico cuando niño que me bautizaron y luego en la iglesia evangélica de las asambleas. ¿Ah? Sí. ¿Cómo? 2 veces, cuando niño en la iglesia católica y cuando... Pero pues no me estás diciendo que cuando entraste, o sea, por dicho, te convertiste al evangelio, saliste del catolicismo, entraste a las asambleas de Dios, pero no te bautizaste. Sí, cuando adulto. Yo te estoy diciendo que me bauticé 2 veces, una cuando católico, que fue inconsciente porque yo no decidí, y una ya adulto cuando me convertí dentro de las asambleas de Dios. O sea, y te bautizaste en el nombre de Jesús. No, me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el bautismo de la Trinidad según la fórmula. Pero entonces no era de la doctrina de la pentecostal. No, es que las asambleas de Dios, bueno, de las asambleas de Dios Pero salió... es diferente porque ellos no bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, las asambleas de Dios sí. Solo que de las asambleas de Dios salió un movimiento reciente unicitario, pero la asamblea de Dios tradicional cree en la Trinidad. Ellos adoptan la Trinidad. No, pero pues no sé de qué organización estás hablando. Yo te estoy hablando del... Asambleas de Dios. Nosotros en nuestra confesión de fe de las asambleas de Dios no somos unicitarios. Es igual, somos trinitarios. Y luego de ahí me fui a la iglesia bautista y estoy trabajando ahorita con la iglesia bautista, pero mi teología es más que todo reformada. ¿Aló? Sí, aquí estoy. ¿Y que luego te fuiste a la iglesia bautista y qué? Y estudié teología reformada, calvinista, reformada. Entonces ahorita estoy en la iglesia bautista, pero mi teología es de base reformada, pues. O sea, ahorita eres bautista. Sí. O sea, yo te digo sinceramente, yo no soy... Has sido bastante andariego, pero sí. has aprendido harto de doctrina, de varias doctrinas. No, sí. Yo siempre he estado en iglesias que tienen como base las doctrinas esenciales. Nosotros en nuestras confesiones de fe tenemos doctrinas que nosotros llamamos doctrinas no negociables, que son las doctrinas esenciales, históricas, que siempre han existido, y yo cuando me voy a una denominación, aunque haya diferencia en las que no son esenciales, no importa, pero con tal que se mantenga en la misma raíz, en la misma... Winston, ¿y por qué en la Biblia no se encuentra nadie bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Bueno, hay varias razones, mi hermano. Mira, primero, aunque acuérdate que cuando se escribió, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es donde se comienza a narrar, eso lo escribió el doctor Lucas. Y el propósito del doctor Lucas no era precisamente explicar doctrina. Porque acuérdate que el libro de Hechos de los Apóstoles, históricamente hablando y teológicamente hablando, desde su constitución, es un segundo tratado y que fue escrito por el doctor Lucas, pero que es un complemento de su primer tratado, que fue el Evangelio de Lucas. Y si tú lees el capítulo 1 de Lucas y el capítulo 1 de Hechos, tú te puedes dar cuenta que esos 2 libros, el Evangelio y el libro hacia los Hechos, o de los Hechos, tenían el propósito, estaban dirigidos a un hombre que tenía una posición política. Era un señor llamado Teófilo, a quien Lucas llama excelentísimo Teófilo, tenía una posición honorífica. Entonces el propósito de Lucas era presentar a Cristo como hijo de hombre en ambos tratados. No tenía su enfoque de presentar doctrina,
Porque eso lo hace Juan, no lo hace Lucas. O sea, cada evangelio tiene un propósito. Y Lucas, sabiamente, él presenta la parte humana de Cristo, pero que era un hombre ungido con el poder de Dios, y que no solamente él en su primer tratado presentó a Cristo, pero en su segundo tratado los seguidores de Cristo vean también que Dios los utilizó. Entonces, como Lucas no tiene como propósito echar bases doctrinales, porque su propósito no era doctrinal sino demostrar quién era Cristo, entonces él no tiene por qué hablar de eso. Esa es una razón, no te estoy diciendo que es la única. Otra razón es que la Biblia aún no se había escrito. Tú puedes darte cuenta que la Biblia se escribió muchos años después de la muerte de Cristo, a partir del año 54 en adelante. Entonces el Nuevo Testamento completo, los 27 libros del Nuevo Testamento, no se recopilaron hasta el siglo, a principios del siglo IV. Entonces tú te puedes dar cuenta que pasaron 4 siglos para que... Esos entraron en el canon bíblico, y los otros son que existen por ahí, que son los libros apócrifos. Sí, exacto. Ellos dejaron de lado algunos libros porque ellos hicieron un juicio de valor. Ellos dijeron, para que sean reconocidos e inspirados, tienen que ser o apóstoles directos o compañeros de los apóstoles contemporáneos a esa época y de este primer siglo. No pueden ser escritos posteriores. Y por eso dejaron a un lado los libros de los padres apostólicos, de Clemente de Roma, etcétera. Entonces, ¿por qué? Por eso te digo, entonces, ¿por qué Pedro en Hechos 2:38 bautizó en el nombre de Jesús? Es que, mi hermano, es como te digo, ellos no contaban todos... La iglesia primitiva no contaba con la totalidad de la revelación, o sea, escrita, no la tenían. Pero no se puede decir que eso esté mal. No, mi hermano, pero es que escúchame, yo entiendo tu punto, y lo que te quiero decir es lo siguiente. Te estoy dando razones. Otra razón que no te la he dado, porque yo sé que ustedes argumentan y dicen, ok, pero Pedro caminó con Cristo, y Cristo le dijo esas palabras a Cristo. Si Pedro se lo dijo, ¿por qué entonces no bautizó en ese nombre? Porque... lo que hay que entender es que el autor Lucas no tenía el propósito de echar bases doctrinales, y no sabemos exactamente si bautizaban en el nombre del Padre o si bautizaban en el nombre de Jesús. La Biblia dice que lo hicieron en el nombre de Jesús, pero eso no niega absolutamente de que también lo hacían en el nombre de la Trinidad. O sea, la doctrina fue evolucionando y la fórmula se fue dando a conocer a medida que el canon bíblico se fue recopilando y se comenzó a practicar. Porque hay dos interpretaciones. Una es que cómo entendió Pedro el receptor directo de la palabra de Cristo, que esto era algo para los judíos, y yo pienso que esta es mi mera opinión, y creo que también a veces coincide con alguna opinión de otros teólogos, pero este es lo que te quiero decir. Los judíos estaban familiarizados con el Padre y estaban familiarizados con el Espíritu Santo, porque ellos sabían quién era Yahweh o Dios, y sabían también quién era el Espíritu Santo, aunque para ellos hablaban de un Dios único. En la mente judía no es necesario bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ellos están familiarizados con las Escrituras. Entonces podría ser, es mi especulación, que ese mandamiento está refiriéndose a las naciones, porque esa es la idea, hacer discípulos a las naciones. Las naciones tienen un total desconocimiento del Antiguo Testamento, de hebraísmo, de judaísmo, de nada de esto, y es muy probable que la fórmula sea aplicable para los gentiles y no necesariamente para los judíos. Esa podría ser otra razón. O sea que no hay una sola razón. Y la otra cosa que te quería decir, hermano Esteban, es que se practicaban los dos bautismos a juzgar por los documentos históricos, la Didache. No sé si tú has tenido tiempo de leer la Didache, un documento que existió en el año 70. La palabra Didache significa enseñanza de los apóstoles, y se cree que fue escrita por los apóstoles y que esto era un documento histórico, porque como no contaban con el Nuevo Testamento, ellos usaban la Didache, y en esa Didache está la fórmula trinitaria. Entonces la pregunta es, si Mateo 28:18 no existía en el texto original y no estaba allí, ¿cómo llegó a estar en la Didache, que es un documento histórico que valida ese texto? Y no hay ni una sola prueba histórica de que ese texto haya sido una adición tardía. O sea, no hay ni una sola prueba, ninguna referencia que lo diga. Más bien lo que siempre se dice es que la doctrina se fue perfeccionando y la fórmula se practicaba a veces en el nombre de Jesús en contextos judíos, y a veces cuando se refería a los gentiles o a las naciones lo hacían en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y se utiliza la Didache y los escritos de 7 personas más, como te dije anteriormente. Por ejemplo, en el año 96 Clemente de Roma habló de la Trinidad. También está Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, Teófilo, Atenágoras, Ireneo, Tertuliano y Gregorio Taumaturgo. Todas estas personas eran discípulos, o le llaman los padres apostólicos, porque fue la generación que quedó después de los apóstoles, la generación posapostólica, y ellos fueron discípulos directos de los apóstoles.
Entonces esta gente hablaba de la Trinidad, hablaba de estas cosas, y cuando vino el concilio de Nicea, simplemente se convirtió en dogma. Y yo creo que tú debes saber que un dogma no es un invento nuevo de una doctrina, sino que es una práctica que ha ocurrido a través de los siglos y que lo oficializan, pues. Pero uno de los que estaba ahí era Constantino, y Constantino no era bautizado. ¿Era bautizado? No, era bautizado. No, es que no tiene nada que ver, mi hermano, porque estamos hablando, antes de que Constantino existiera, estaba Clemente de Roma, año 96. Existía la Didache del año 70, 90, 100, ya contemporáneo al tiempo en que se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Y ese documento está circulando y existe. Tú lo puedes bajar en PDF ahí en la internet, en inglés, en español, como tú quieras, es gratis. Puedes leer y ahí está la fórmula. Y es un documento antiguo verificable. O sea, no es alguien lo puso y anacrónicamente lo quiso hacer pasar como algo antiguo. Está comprobado que es un documento tan antiguo como los mismos escritos del Nuevo Testamento. Entonces las evidencias externas confirman que lo que dice Mateo 28 y 18 se practicaba en contextos gentiles. Entonces ves todas las razones. O sea, uno no se puede cerrar en una sola idea. Hay que estudiar profundamente el porqué de todas las cosas y considerar todas las opciones interpretativas que hay. Y algunos dicen también que cuando dicen que se bauticen en el nombre de Jesús, la palabra nombre, tú tienes que entender también que en ese tiempo se utilizaban para significar con la autoridad o bajo el mandamiento de alguien que tiene una investidura. Es como cuando yo te digo a ti, por ejemplo, si yo soy un policía, te digo, deténgase en el nombre de la ley. O sea, te estoy diciendo es bajo la autoridad que yo tengo conferida por la ley que te detengas. Ese es un ejemplo que viene de allá, del hebraísmo, de las costumbres antiguas. Entonces esa es otra interpretación. O sea, decir que es una sola interpretación y decir como dice Jesús, entonces tiene que ser el nombre de Jesús o el nombre de Jesucristo. Porque no hay acuerdo ni siquiera en la fórmula. Si tú te pones a ver, incluso el nombre de Jesús, a veces dicen el nombre de Jesús, a veces dicen el nombre de Jesucristo, a veces dicen el nombre del Señor Jesucristo. Las tres fórmulas aparecen. Entonces, ¿cuál era la fórmula correcta? No se sabe porque el propósito de Lucas no era establecer una fórmula, sino plantear que se bautizaban en la autoridad de Jesús, de lo que Cristo ya había dicho, y no sabemos más allá. Eso simplemente él se limitó a decir eso porque no va a entrar en detalle de Trinidad. ¿Cómo es eso? Es que hay tres dioses, porque eso es una doctrina que es bastante complicada, no es tan fácil de explicar. Entonces, bueno, ves que hay varias opciones. Entonces, si tú nada más dices, no, esto solamente significa esto, entonces cometes la falacia de cherry picking. Es decir, ahí tengo una bandeja con muchas frutas y yo digo, no, la única fruta que yo veo aquí es la cereza y la voy a agarrar. No existe más ninguna otra fruta, pero ahí tienes otras bandejas, tienes una bandeja completa de otros tipos de frutas. Entonces, cuando nosotros interpretamos, tenemos que considerar todos esos elementos antes de concluir, y eso significa que en la doctrina, o sea, en el primer siglo, segundo siglo, la gente se bautizaba en el nombre de Jesús, pero también se bautizaban en el nombre del Padre y Espíritu Santo, si no la Didache no tiene sentido, y otros libros históricos. Pero, ¿cómo se prueba eso bíblicamente? O sea, ¿a quién se le va a ocurrir escribir en el mismo tiempo en que se está escribiendo el Nuevo Testamento algo que no existe en los escritos del Nuevo Testamento? Porque todas las Didache, si tú las lees, es prácticamente las mismas enseñanzas de Cristo. Como no existía el Antiguo Testamento, se pasaba de generación en generación y los apóstoles parece que se pusieron de acuerdo y escribieron esa doctrina. La palabra Didache significa doctrina o enseñanza. Ellos escribieron eso y ahí dejaron asentado lo que ellos pudieron recordar de su experiencia con Cristo, y ahí está todo. Se dividen en tres partes: el camino de la justicia, el camino de hacia el bien, y de la moralidad, y la otra parte es de los sacramentos o de las ordenanzas del Señor, y la otra es de cómo reconocer a los profetas. Un tratado de tres partes: a los profetas verdaderos, a los hombres de Dios y todo eso. Entonces, eso tú no lo puedes probar bíblicamente porque tienes que entender el contexto. El Nuevo Testamento no se recopiló, aunque habían cartas circulando por acá y por allá, y tú puedes leer, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 13, 8, donde Pablo dice, ahora conocemos en parte. Cuando él dice conocemos en parte, está diciendo que la verdad estaba como parcializada. ¿Por qué? Porque si alguien quería conocer una parte de la verdad, tenía que viajar a donde estaba el apóstol Pedro. ¿Qué sabes tú, Pedro, de las doctrinas? Y Pedro decía, bueno, mira, yo sé esto, Señor, yo estuve con el Señor, yo conozco esto y esto. Pero Pedro no representaba... Escúchame, pero Pedro no representaba la totalidad de la revelación. Si querían conocer otra parte de la verdad, tenían que viajar donde estaba Pablo, donde estaba Juan, donde está. Entonces dice hasta que venga lo perfecto, porque no se había recopilado el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué a Pedro se le da como esa autoridad, como si tuviera él las llaves del cielo? ¿En qué sentido?
pues que a él se le había otorgado las llaves del cielo, a Pedro. Ah, bueno, pero ya ese es otro tema, o sea, eso no tiene nada que ver, eso tiene muchas interpretaciones también, mi hermano. Sí. Pero pues, te pregunto, o sea, porque sí tiene algo que ver en cuanto al tema de lo de la salvación, en cuanto al tema de lo que es el arrepentimiento, en cuanto a lo que es el tema del bautismo, y tiene mucha relevancia lo que estamos hablando. O sea, depende de la perspectiva teológica como tú enfoques el tema. Para nosotros los cristianos ortodoxos, nosotros entendemos que se refiere a que Pedro tuvo el privilegio de él ser el precursor del mensaje del evangelio en Pentecostés, y fue el ser primero en que cuando predicara abrió las puertas del reino para que las personas se convirtieran y creyeran en Cristo. Entonces eso es para, así como yo lo veo y lo interpreto. Fue Pedro el que tenía la preeminencia o la prioridad de abrir los discursos, de cerrar, como tú lo puedes ver en Hechos 15, sin que eso signifique automáticamente que él era un papa, porque para mí, de acuerdo a al concepto bíblico, si uno lee todos los evangelios, Pedro era uno entre iguales, o sea, habían otros obispos, otros apóstoles, y como Cristo dice, entre vosotros no será así como las naciones de gentiles que tienen un rey, que quiera servir, haga ser el servidor del otro. Entonces Pedro era uno entre iguales, y por eso Pablo podría corregirle. Pablo dice que Pedro le dio la señal de compañerismo, y que no era él solo, sino que eran 3 columnas. Si tú lees, por ejemplo, Gálatas 2, creo. Gálatas, donde dice Pablo que Pedro, tres columnas de la iglesia habían: Jacobo, Cefas o Pedro y Juan. Estos 3 que eran considerados columnas de la iglesia me dieron la mano en señal de compañerismo para que yo fuera a los gentiles mientras que ellos iban a los de la circuncisión. Entonces tú te puedes dar cuenta que no había un solo liderazgo o alguien, no, este es el que predomina. De hecho, ahí se menciona primero a Jacobo, y eso no significa necesariamente que Jacobo tenía preeminencia, sino que eran 3 columnas. Y si hay 3 columnas, no significa que una columna es más gorda que la otra, o más resistente o más fuerte que la otra. O sea, la iglesia, porque fíjate que Pablo usa las palabras con cuidado, dice que eran considerados, voz pasiva, eran considerados columnas de la iglesia. ¿Quién consideraba a esta gente así? La iglesia, los creyentes. Y ellos le dieron la señal de compañerismo a Pablo y a Bernabé para que estos fueran a los gentiles, mientras que ellos seguían predicándole a los judíos. Entonces, ese es más o menos la interpretación que yo le doy. No sé cómo lo ves tú, pues. O sea, no, yo lo veo en cuanto al tema de lo que sucedió en el día de Pentecostés. Claro. Porque ahí se hace una pregunta grande de muchos que se compungieron por el discurso que dio Pedro en ese momento. Claro. Y bueno, ¿y qué haremos? Preguntan ellos, se arrepienten y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, que ese es uno de los baluartes de la iglesia donde yo asisto. Claro. Y es algo muy contundente, porque pues se ve vivificado en lo que uno vive a diario en cuanto al tema del evangelio, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál fórmula utiliza? Porque yo te digo, bueno, si se asimilara de esa interpretación y todo eso, como que lo dices, y mucha historia y todo eso, pero todo lo que tiene que ver con lo que me estás hablando es netamente católico. No, mi hermano, porque si fuese netamente católico, yo te diría, las llaves del cielo significa entonces que Pedro era el Papa. Así lo interpreta el católico. Yo no te he dicho eso. Pero mira, yo escuchando, o sea, yo todo lo que te estaba escuchando, ¿viste? Si yo te estuve escuchando mucho, todo lo que tú me hablas, y todo lo que tiene que ver con la historia y todo eso está muy bien, todo eso, pero tenemos que darnos cuenta de todas las fuentes de acuerdo al contexto, en el tiempo y todo eso, y de dónde viene su procedencia, y toda su procedencia es católica. Si tú me dices cómo bautizan los católicos, los católicos bautizan los niños, que es la diferencia, que bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, mi hermano, es que yo te voy a decir algo y voy a ser sincero contigo. Nosotros definimos cristianismo genuino a aquellos que abrazan las doctrinas que fueron desarrollándose en los diferentes concilios, pero que no se desarrollaron o se inventaron en un concilio, sino que se establecieron como dogmas hasta el siglo XVI, que hubo la Reforma. Nosotros vemos cuáles son las doctrinas esenciales y las que se puedan comprobar con la Biblia. Para no alargarnos tanto, porque ese es el tema, de que echamos mucha historia, pero entonces tenemos que no dar la culpa que todo tiene que ver en la Biblia, porque la que lo tenemos tangible y es lo que creen las personas a la Biblia. Sí, obviamente tú puedes ser teólogo y todo eso, y hay cosas que son extrabíblicas y se estudian y todo eso, y en cuanto al tema de lo de la historia y todo eso. Pero hablando netamente dentro de la Biblia y todos estos temas,
uno cómo se debe regir a lo que dice la Biblia. Por eso yo te decía, bueno, en la Biblia tú cómo me puedes probar de que alguien haya sido bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bíblicamente no me lo puedes probar. No, bueno, no existe un ejemplo práctico porque son esas discrepancias que hay, porque sí, yo sé, yo puedo sacar una cantidad de manuscritos y nombrarte una cantidad de gente y hablarte con mucha elocuencia, pero bíblicamente no tienes la suficiencia de prueba o versículos que puedan costar lo que tú estás diciendo. Entonces bueno, ahí yo podría decir que lo que tú estás diciendo simplemente es extrabíblico. Bueno, ok, vamos a hacer lo siguiente. También entonces, ahora te voy a preguntar a ti cuál. Yo te voy a hacer otra pregunta porque yo no, pero bien fuerte contigo porque me gusta hablar, sé que sabes y todo eso. Ok, yo pero te digo una cosa, Dios, ¿por qué creó al diablo? Si Dios es omnisciente y omnipotente y todos lo sabe, Dios sabía que el diablo lo iba a engañar. ¿Por qué Dios creó al diablo? Mi hermano, lo que pasa es que si vamos a cambiar de doctrina, si quieres hacemos un día y yo te puedo explicar por qué Dios... No porque de acuerdo a eso yo te voy a desenvolver de mi estudio del por qué yo te digo que Jesús es el Padre. Te estoy haciendo esa pregunta. ¿Qué respuesta tienes a eso? No, porque ese tema para mí verdaderamente no tiene relevancia respecto al tema de la Trinidad. Si vamos a hablar de la Trinidad, vamos a mantenernos allí, vamos a hablar de si Jesucristo es el Padre o no, porque si yo te voy a hablar a ti del diablo, Dios lo creó por esto, hay muchas razones, y te puedo dar razones bíblicas incluso, pero no quiero caer ahí porque significa una pregunta distractiva que nos va a desviar del tema y quiero mantenerme en el tema. Porque vamos a seguirle, obviamente vamos a seguir porque de ahí se disuelven muchas cosas en los temas doctrinales, del por qué, pues de por qué estamos hablando, por qué el Señor fue crucificado. ¿Por qué? Sí, pero acuérdate, mi hermano. Por el pecado. ¿Y cómo entró el pecado en el mundo? Sí, bueno, por Adán. Bueno, la desobediencia, pero eso tiene una transcurrencia más atrás y eso fue desde el cielo. Sí, bueno, pero ese es un tema que no está relacionado directamente con lo que tú afirmas sobre la doctrina de la Trinidad y lo que yo afirmo, porque ya nos estamos yendo a otro terreno especulativo, de otro tipo de cosas y eso verdaderamente... Son temas que te voy a hablar porque en cuanto a eso yo voy a citar muchas. Ok, déjame hacerte una pregunta. Mucha sustancia, mucho respaldo bíblico para asegurarte muchas cosas en cuanto al tema de lo que es el Padre. Bíblicamente, ¿no? Sí. Bíblicamente, por eso yo te digo, vamos a hablar bíblicamente, porque eso era lo primero que tú me dijiste cuando íbamos a iniciar el debate, que vamos a hablar con la Biblia, nada que ver con lo que es extrabíblico, porque yo te puedo citar, por eso yo te decía, y estos ejemplos son así, porque puedo hablar de extrabíblico, yo te puedo citar una cantidad de cosas en el libro de Enoch, y es apócrifo, y leer un poco de cosas, y de acuerdo a eso también dar unas conclusiones en cuanto a esos temas doctrinales y todo eso, pero son temas que son extrabíblicos, no están en el canon. Pero respaldan lo que la Biblia dice, porque fíjate esto. ¿Cuál es la fórmula Pero tú no puedes, o sea, yo no puedo enseñarle a una persona a algo de la Biblia si no está en la Biblia. Ok, entonces tú dices Mateo 28:18 no está en la Biblia. ¿Cómo? Mateo 28:18 no está en la Biblia. Sí está en la Biblia, pero yo te digo la interpretación. Tú me estás diciendo es el mandato que dio el Señor Jesús y eso está ahí. Por eso yo te digo, es que el Señor Jesús es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Por eso los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, porque sabían que Él era el Padre, sabían que Él era el Hijo y sabían que Él era el Espíritu Santo. Por eso no encuentras un bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y eso va a ser mi respuesta. Pero eso es una interpretación. Esa es una Biblia, te lo soporto en la Biblia. Esa es una interpretación tuya. Ahora yo te voy a preguntar algo. No es una interpretación mía porque está en la Biblia. Si yo te digo, muéstrame tú por la Biblia donde hay un bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no lo vas a encontrar. Ok, pero déjame ahora... ¿Lo vas a encontrar? Ok, déjame... Ok, mi hermano Esteban. No puedes decir que lo vas a encontrar porque eso sería una mentira. Y tú me preguntas a mí, ¿hay un bautismo en el nombre de Jesús? Y yo te digo, sí, y lo vas a encontrar. ¿Cuál versículo? Sí, los vas a encontrar, y ahí están. Ok, estábamos hablando... Estoy asegurando que Jesús es Dios. Ok, ¿puedo hablar? Porque no me estás dejando hablar hace un rato. Tienes más de 5 minutos hablando tú.
Bueno, dale. Ok. Lo que pasa es que el problema tuyo y de ustedes los unicitanos, mi hermano, es que ustedes ven el texto bíblico con los anteojos puestos de la unicidad y lo interpretan de esa manera. Porque lo que tú estás cometiendo ahorita, tú estás haciendo una cosa que se llama diluir. Tú estás diluyendo la doctrina y la estás comparando con la práctica. Una cosa es la doctrina establecida y otra cosa es la práctica de la doctrina. Si tú vas a Mateo 28:18, esa es la doctrina que se siguió, y entonces tendrías que decir y confirmar que ese texto no está en la Biblia. Y yo conozco muchos unicitarios que dicen que eso fue una añadidura tardía. Te puedo citar a muchos de ellos, pero no vamos a caer en eso porque no quiero nombrar a personas que no me hayan dado su consentimiento, porque soy muy respetuoso de eso. Pero te puedo decir que Mateo 28:18 es la doctrina establecida como tal. La práctica de esa doctrina puede variar. Y el libro de los Hechos, como te dije, o sea, tú estás desconectándote del propósito del autor. Te estoy dando citas bíblicas. Lee Lucas 1, lee Hechos 1. ¿A quién está escrito el libro? ¿Y cuál era el propósito? Él dice, incluso Lucas dice para qué él escribió esos dos tratados. En el primer tratado, el excelentísimo Teófilo dice Hechos de los Apóstoles. Te escribí para déjame hablar. Déjame hablar. Lo que estás diciendo yo lo acepto porque es así, pero seguimos sin el sustento de dónde está el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, pero es que en hechos está la práctica, pero no se puede corroborar a ciencia cierta. Tú no me puedes dar una fórmula de Hechos de los Apóstoles, porque yo te puedo ahorita mismo buscar todos los textos que hablan del bautismo y hay diferentes fórmulas, no hay una sola. ¿Cuál es la fórmula que tú utilizas? Muéstrame las otras fórmulas que hay. ¿Cuáles son las fórmulas que hay ahí para ti? Muéstramelas bíblicamente, cítamelas. Dime los textos, porque tú eres el que sacaste el tema. Dime cuáles son los textos de Hechos. Tú me estás diciendo que me las vas a citar, Winston, entonces... Ya, bueno, ¿quieres que te lo cite? Te estoy dando una tesis. Mira, si me estás dando una tesis tienes que sustentarla. Bueno, mi hermano, te la voy a sustentar, pues. Estás dando una tesis de que el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es correcto, y yo te estoy diciendo, demuéstrame tu tesis bíblicamente. No tienes cómo sustentar ese bautismo porque no lo hay en la Biblia. Nadie fue bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús citó eso porque él era Dios y dijo, bautícelo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los apóstoles sabían que él era Dios y por eso bautizaron en el nombre de Jesús. Ok, vamos a buscarte la cita porque me estás pidiendo que te lo sustente. Yo espero que me des un chance y te voy a buscar. Tú no puedes presentar una tesis a un decano en la universidad y decirle, no, es que yo estoy hablando de esto, cuando no es así. No tienes cómo sustentarlo. No, susténtamelo bíblicamente y ahí te creo. Okay. Yo te digo, hey, Winston, tienes toda la razón y me callo. Pero okay, no me la estás dando, entonces me estás mandando a escritos extrabíblicos y que son recontra mega hipercatólicos. Entonces no lo acepto. O sea, me parece incongruente e incoherente hablar de eso si no estamos hablando directamente de lo que dice la palabra. O sea, que es la Biblia. Tú no aceptas la Biblia entonces porque... Y hablemos bajo la Biblia, pero muéstrame textos. Cítame el primer texto. Muéstrame. Ok, voy contigo porque yo te di la oportunidad de Hechos porque tú sacaste Hechos 2:41. ¿Qué dice Hechos 2:41? Arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Ajá. Ahora vamos a ver donde dice, no dice en el nombre de Jesucristo, sino dice en el nombre del Señor Jesús. Yo creo que tú los has leído porque tú sacaste el elemento. La otra parte dice en el nombre de Jesús. Entonces hay tres fórmulas ahí, no hay una sola fórmula, si tú la ves. ¿Y quién era en el Antiguo Testamento? ¿A quién se le llamaba Adonai? Es que, hermano, lo que te quiero decir es que para que sea una fórmula única, tiene que decir, ¿en cuál fórmula debe ser bautizado? ¿En el nombre de Jesús? Se llamaba Adonai al Señor. Era una forma de llamar así a Dios. Oh, yo no lo sé. Y así es, y así está, y así también está escrito en el Shema. Por eso te digo que tiene que ser coherente en cuanto al tema bíblico. Y no lo estoy siendo. Pues te estoy diciendo que no, porque estás hablando del mismo nombre de Jesús. Sí, pero no hay una fórmula única, no dicen el nombre de Jesús, está el nombre de Jesús, el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo, son tres fórmulas distintas. Cristo Jesús, ¿está hablando del mismo? ¿O es que Cristo Jesús no era el mismo Jesús?
Era el mismo, ¿cómo que no? ¿Cómo me va a decir que no, hombre? Pero ¿cuál era el nombre entonces? ¿Cuál era el nombre? ¿Cuál es el nombre que Dios vino a revelar? El Cristo, según tú. ¿Por qué fue el Cristo? Porque fue el Cordero que se murió en la cruz. Pero ¿cuál es el nombre? Para ti. Así quedó. ¿Cuál es el nombre completo? Jesús. Por eso yo te citaba. ¿Es Jesús o Jesucristo? Hablando, bueno, cuando hablaba en Lucas, donde venían los magos, ¿sí? Donde el Espíritu Santo, que tú dices, bueno, si yo te digo, te estamos hablando del Padre, que el Padre, se supone que el Padre es el que engendra, entonces porque el Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús. Y tú puedes leer ahí en la historia de los Reyes Magos, de que el Espíritu Santo fue el que entró en María y concibió a Jesús. Y cuál era, y se llamará su nombre, Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno. Y eso no es ningún problema para nosotros. ¿Entonces Jesús no era Dios? Es que nosotros no negamos que Jesucristo es Dios, mi hermano. Estás creando una caricatura y un muñeco, un hombre de paja. Pero tú me estás diciendo que el Hijo, o sea, Dios, entonces tú estás diciendo que el Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Los tres son un solo ser, es Dios. Por eso. Y son tres distintas personas. Tres distintas personas, por eso. Entonces, ¿cómo es la distinta persona? Bueno, porque son tres distintas personas. Cristo hace distinción. Mira, yo te puedo mostrar desde las páginas de la Biblia las distinciones que hay en la Trinidad. Ya tú vas a ver las distinciones que hay. Déjame buscarlas aquí, que las tengo aquí anotadas. Dale. Vamos a ir a Juan capítulo 1. Vamos a salir del tema del bautismo. Yo te demostré que tú dices que el nombre es Jesús, pero el bautismo aparece en varias fórmulas, ahí en Hechos nada más. Y yo te di varias bases y te dije el propósito del autor, no lo aceptaste. Vamos a movernos ahora a Juan 1. Vamos grabando, yo le estoy dando chance de no grabar para que hagamos el debate bien hecho. No, yo estoy grabando, hermano, el debate se está dando. No me lo respondiste y sí que hay varias formas y todos estaban hablando del mismo Cristo, Jesús el Cristo, es el mismo. Ok, vamos a Juan 1 pues. Es el mismo. Vamos a Juan. Cosa que no lo quieres aceptar. No, yo sí lo acepto, solo que no hay una fórmula única. Estás sosteniendo tu tesis de Trinidad, pero ahí tu Trinidad no la puedes sostener porque te estoy diciendo que contundentemente no existe eso en la Biblia. La doctrina está en Mateo 28, esa es la doctrina. Hechos es la práctica, es distinto. Tú confundes doctrina con la práctica y tú no aceptas la didache, que es un documento histórico. Pero tienes que está re mal. Y usted me dice que es profesor. Se supone que uno para entrar a la práctica primero tiene que estudiar, ¿no? Porque un arquitecto primero estudia arquitectura y después se pone a hacer edificios. Usted no va a creer que usted se va a poner a hacer edificios sin haber estudiado arquitectura. Eso es ilógico lo que usted está diciendo. Obviamente tiene que aprender doctrina para mandar a la práctica, y la práctica están hechos como representa el bautismo, porque ellos entraron en el estudio cuando sirvieron con el Señor Jesucristo, aprendieron quién era Dios, que por eso fue que él lo crucificaron los judíos, de que él se hacía proclamar Dios, y por eso fue la gran blasfemia que ellos vieron y por eso lo crucificaron, y usted sabe que fue así. Ok. Entonces, ¿cómo me va a decir que eso no es coherente? Eso es re incoherente lo que está diciendo. Bueno, dos observaciones que te voy a hacer, mi hermano. Tiene que ser para los hechos. Si vas a hablar tú solo, me dices y dejamos esto aquí. Yo estoy grabando el debate, esto se está dando. Si vas a hablar tú solo, me dices, porque quedamos ayer que vamos a respetar las palabras, haces preguntas y además estás haciendo mofa. Eso es mofa y te ofendes cuando yo te digo algo. ¿Cómo es que usted, que es profesor, me estás diciendo ignorante? Tú no has podido lidiar con los argumentos que yo te he dado. Si yo te doy argumentos, fíjate que no me has sacado ninguno de los argumentos que me sacaste ayer. Vamos a Isaías 9:6 ahora, pues. Vamos a Juan 1, vamos a Juan 14:6 que tú citaste, vamos a buscar los argumentos que tú me pusiste ayer y vamos a discutirlo para que quede grabado aquí. Cerramos el debate ahorita en 20 minutos. ¿Es que los hechos no tienen nada que ver con la doctrina? Yo no te estoy diciendo que no tiene nada que ver. Pero ¿estás grabando o no? Sí, no te estoy diciendo que... ¿Es verdad lo que estás diciendo? Yo no te estoy diciendo que no tiene nada que ver con la doctrina. Yo te estoy diciendo que es una práctica. Estás diciendo que estás grabando. Sí, estamos grabando, estamos grabando el debate. Y date cuenta que si me dijiste que los hechos, que la doctrina no tiene nada que ver con los hechos. No, yo no dije que no tiene nada que ver con los hechos. Escúchame lo que yo te dije, hermano. Dije que la doctrina es una cosa establecida y otra cosa es la práctica de la fórmula. Y como te dije, yo te di razones que tú no las aceptas. Ok, vamos a pasar, no las aceptas, está bien, vamos a pasar a otro tema. Vamos a Juan 1. Pero, ¿cuál es la fórmula? En la práctica hay dos fórmulas. Para que seamos claros a los oyentes. Ok, en la práctica hay dos fórmulas.
Hay dos fórmulas. Ajá. La fórmula original implementada está en Mateo 28:18. Y ese texto no hay manera de sacarlo de la Biblia porque los manuscritos más antiguos mantienen el texto y es un texto histórico. Y que es confirmado por fuentes externas también. La Didache, lo que dijeron estas 8 personas que te mencioné que tú no los aceptas porque según tú ellos son católicos. Ok, eso es lo que te dije. Recuerda que Pedro fue un discípulo o un apóstol para la circuncisión. Ellos estaban muy familiarizados con la Biblia y Jesús mandó a ser discípulos y bautizar en el nombre del Padre y Espíritu Santo a las naciones. Está hablando fuera de la nación de Israel y es muy probable que la práctica del bautismo, la fórmula, haya sido aplicada en tiempos posteriores hacia las naciones. Eso es algo lógico, está en la Biblia. O sea, no es algo que estoy sacando fuera de la Biblia. Pero ya vamos a salir del tema del bautismo y ahora yo quiero que tú me demuestres que Jesucristo es el mismo Padre. Vamos ahora a Juan 1. Ajá. Ok. ¿Tienes tu Biblia abierta ahí? No, no la tengo, pero hágale que sé que en Juan 1 habla el verbo Ok. era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Y el verbo se hizo carne. Ajá. ¿Sí? Ok, el verbo se hizo carne, dice. Ajá. Pero antes de eso dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Ese verbo, ¿qué es el verbo para ti? El verbo Ujú. era, para mí, era el sacrificio que se iba a hacer. O sea, no era Cristo. Para mí el verbo era el sacrificio que se iba a hacer. O sea, ok, vamos a ver. El verbo para ti es el sacrificio que se iba a hacer. Está hablando de la cruz, ¿no? De la crucifixión de Cristo. Sí. Ok, ahora la otra pregunta es, si el verbo era la crucifixión, el sacrificio que se iba a hacer, como el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Entonces, ¿el sacrificio de Cristo era en el principio con Dios? Sí, era que cuando Dios desde el principio, desde que entró en el mundo, porque podemos ver de que Dios todo lo sabe en sus atributos, Él sabía que Él se iba a sacrificar por el mundo. Ok. Versículo 3. Y se iba a hacer carne, Esa Okay. es la interpretación. Ok, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, si el verbo, o sea, ¿cuál es el pronombre personal que está allí, pronombre objeto que dice todas las cosas por Él? ¿Ese Él a qué hace referencia? Pues a Dios. ¿Hace a Dios el Padre o a Cristo? Pues si tú me estás diciendo que a Dios el Padre y al Hijo, yo te estoy diciendo, yo te hablo de un solo Dios, un Dios que se manifestó en carne, ¿sí? Si tú me hablas de la manifestación, yo te digo, el verbo se manifestó en carne, o sea, Dios se manifestó en carne, pero es una deidad y Él seguía siendo Dios. Okay. Él seguía siendo Dios en 100% en el cielo y seguía siendo Dios, ¿sí? Humanamente. Okay. Y era 100% humano. Ok, listo. Entonces, el pronombre personal Él, que está ahí en el versículo 2, todas las cosas por Él fueron hechas, ese Él no es un elemento referencial a la palabra verbo o logos. Es a lo que yo te estoy refiriendo, a que Él era Dios. Entonces, el Dios era el sacrificio hecho en la cruz, porque tú me dijiste que cuando dice que el verbo es el sacrificio. Era la única forma de que se pudiera abolir el pecado del mundo con el sacrificio del Señor en la cruz. Entonces era Dios. Okay. Por eso yo te hablaba de 1 Timoteo 3:16. Y grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Pero tú me dices que como el versículo que me citas allá, que te dije, que te hablaba del tema de lo de la Reina Valera y lo de Cipriano y todo eso, que ese texto no estaba escrito en los manuscritos más antiguos, de 1600, donde hablaba de que 3 daban testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero si tú te das cuenta ahorita en la Reina Valera de 2015 no dice de esa manera. Ellos reconocieron que ese manuscrito no estaba, pero entonces el de Timoteo 3:16, que yo te hice la pregunta, yo te pregunto eso, eso está escrito en la Reina Valera, pero la Reina Valera jamás ha hecho referencia a eso, de que esté mal escrito o haya sido adulterado. Y tú me dices que en lo de logos Ok, ya te fuiste para Timoteo, vámonos a Timoteo entonces.
Cuando dice en Timoteo, siguiendo tu lógica, en Timoteo 3.16, 1 Timoteo 3.16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. En Reina Valera dice Dios. Yo te dije que el manuscrito más antiguo dice, no dice Dios, sino el que, o el cual, o quién. Ok, pero ok, vamos a aceptar que diga Dios, aceptando el texto Receptus. Dice... Pues es lo que dice en la Biblia, ¿no? Ok, está bien, vamos a aceptar Reina Valera, porque lo que yo te quise decir, yo no dije que todo el versículo está corrompido, que todo el versículo no está en la Biblia. Lo que quise... No sé cómo tú estás diciendo, tú dices que estás grabando eso, pues ahí ya sabremos si es así que lo abolieron o no. Y pues okay. Si lo abolieron, yo acepto que pues está mal, pero si no es así, entonces pues ya veré. No es que lo abolieron, es que se tradujo Theos por el texto Receptus, pero los manuscritos más antiguos dicen que simplemente es el artículo pero ahí está Hos. escrito en la Reina Valera de 1960 y no han dicho nada. Pero, pues... Sí, bueno, pero te toca a ti investigar un poquito más y leer eso. Pero bueno, vamos al punto. Interpretémoslo, vale. Vamos a aceptar que esté así como Reina Valera. Vamos a quedarnos con la interpretación vale. que tú tienes, Reina Valera, y olvidémonos de otra fuente por ahora. Porque me interesa es hacerte preguntas exegéticas basadas en este versículo. Cuando dice el texto, dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué la expresión Dios fue manifestado en carne está en voz pasiva y no en voz activa? ¿Cómo? ¿Por qué el texto dice Dios fue manifestado en carne y está en voz pasiva y no está en voz activa? ¿Me puedes explicar qué quiere decir eso? ¿Que en voz qué? Voz activa y voz pasiva, te lo voy a explicar con un ejemplo práctico para que lo puedas entender. El texto dice Dios fue manifestado. La voz pasiva implica que el sujeto que aparece en la oración no es el agente de la acción. O sea, tú lo ves que dice Dios se manifestó, pero el texto no dice Dios se manifestó para que sea él manifestándose. El texto dice Dios fue manifestado en carne. Entonces, si dice fue manifestado, está en voz pasiva, hay alguien más que lo está manifestando. Ahora la pregunta es ¿quién lo está manifestando? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? El escritor, ¿no? ¿Ah? El escritor, ¿no? Porque la Biblia es inspirada por Dios, pero pues ¿quién escribió ese texto? Ok, el Espíritu de Dios inspiró el texto. Ajá. Pero entonces la pregunta que yo te hago es ¿por qué está en voz pasiva si tú me dices no, es que Dios fue manifestado en carne, pero ni siquiera estás entendiendo que el texto está en voz pasiva? Porque ni siquiera sabes lo que es la voz pasiva. El texto dice que Dios, obviamente Dios no está en el manuscrito, pero vamos a aceptar que esté. Pero dice Dios fue manifestado en carne. Si dice fue manifestado, no significa que Él se manifestó. Porque para que sea Él manifestándose en carne, el texto en voz activa tendría que decir Dios se manifestó en carne. Pero ahí dice en Reina Valera, Dios fue manifestado en carne. Es como que yo te pongo a ti, si yo te digo a ti, yo me compré una guitarra. Y yo compré la guitarra, la acción la hice yo. Yo me compré una guitarra. Otra cosa es que yo diga, una guitarra fue comprada para mí. Entonces ya significa que yo no compré la guitarra, alguien la compró, porque hay dos verbos allí. Lo que yo quiero que tú veas que hay dos verbos. Dios fue manifestado. El verbo ser fue en tiempo pasado y el verbo manifestarse, manifestado, está en participio pasado. O sea, Dios fue manifestado. Si Dios fue manifestado, hay una fuerza externa, un agente externo que está manifestándolo. No es él el que se está manifestando, porque para que sea él manifestándose, el texto tiene que decir Dios se manifestó en carne. Pero no dice así. Nota que todos los verbos que están allí están en participio pasado. Dicen Dios fue manifestado en carne. Si Dios fue manifestado en carne, la pregunta es ¿quién lo manifestó si no es él el que está realizando la acción? Sí, pero o sea, si está en tiempo pasado, ¿no se supone que el escritor lo escribió ya cuando se había manifestado? No, eso no tiene nada que ver. O sea, no has entendido la pregunta. O sea, el texto no dice Dios se manifestó en carne. O dice así, el texto dice Dios fue manifestado. Dios ¿sí? fue manifestado en carne. O sea, si dice... que lo hizo, o sea, que eso se consumió, que sí. La acción se ejecutó. Ok, pero ¿quién? Tiene que haber un agente externo porque es voz pasiva. Repito, la voz pasiva implica que el sujeto de la oración no es el agente que hace la acción. Como que yo te digo a ti, vamos a suponer... yo digo, Winston golpeó a Juan. Porque se supone que el que se manifestó fue Dios, ¿no? Que vamos a ponerte un ejemplo práctico. Yo digo, Winston golpeó a Juan.
quién es el agente de la acción ahí? Pues el que la ejecuta. ¿Quién? Entre Winston y Juan, ¿quién es el autor de la acción? El que golpeó. Ok, Winston, ok, muy bien, eso es voz activa. Winston golpeó. Tendría que existir, mi punto es, tendría que existir un solo verbo, Esteban, para que sea la persona que hace la acción. Viste que dice Winston golpeó. Ahora te voy a cambiar el ejemplo y voy a decir esto. Juan fue golpeado por Winston. Nota que Juan está al principio, pero ¿cuántos verbos tenemos? Y bueno, pero sí, yo te entiendo lo que estás diciendo y me parece que lo estás diciendo bien. Pero mi pregunta es, eso, bueno, si no es interpretado como se está diciendo que Dios haya sido manifestado en carne, entonces ¿cómo se interpreta según la doctrina de la Trinidad? Que hay un factor externo, hay un agente externo que está manifestándolo. Y nosotros creemos que Dios el Padre manifestó a Cristo como Él lo manifestó en la carne, en la encarnación. O sea, Dios el Padre está manifestando a su Hijo. Él lo está dando a conocer que también era Dios. Eso es lo que significa. Él era Dios, Cristo es Dios, pero Cristo Dios manifestó al otro Dios en carne. Sí, exactamente. Así lo entendemos nosotros O sea, un Dios manifestó al otro Dios. Si son coeternos y coiguales, porque uno manda al otro. Eso no tiene nada que ver porque estás partiendo de una falacia, hermano. El hecho... No. Yo no estoy partiendo de ninguna falacia. No, claro que sí. Con lógica, porque es que me hace reír. Por eso te estoy diciendo, según son coiguales porque uno manda al otro. Se supone que si yo mando a uno es porque yo tengo más autoridad sobre el otro, porque lo estoy mandando. Bueno, precisamente eso es lógico. Precisamente en eso consistió el misterio de la piedad. Por eso dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Precisamente eso es lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 7, que Cristo no escatimó el ser igual a Dios. O sea, en el original griego tiene la idea de agarrarse. Yo soy Dios y yo no puedo dejar de ser Dios en ningún momento. Él no escatimó eso y lo hizo condescendiendo. Se llama en una unión hipostática. Dios condescendió, Cristo condescendió para tomar la forma de un hombre y peor aún de siervo para recibir la muerte de la cruz. O sea, eso lo dice Filipenses. Cristo era Dios y no se agarró de eso. Yo soy igual a Dios y no voy a condescender. Eso no significa que Cristo dejó de ser Dios, mi hermano, porque está condescendiendo en forma humana, pero no dejó de ser Dios, porque en la doctrina trinitaria nosotros seguimos creyendo que aunque Cristo es hombre, Cristo sigue siendo Dios. Él no pierde su gloria. Él tuvo todo el poder, como él mismo se lo dijo a los apóstoles. Yo puedo pedir al Padre que me manden 10 legiones de ángeles. O sea, por eso, entonces según eso, estamos hablando de que la primera persona de la Trinidad en el misterio de la piedad mandó a la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Si está en voz pasiva, sí, mi hermano, hay un agente externo haciendo la acción. Yo te estoy preguntando, ¿es así como lo estás interpretando? Así mismo es, mi hermano. Pero ellos son coiguales y coeternos, pero el primero mandó al segundo. Pero es que hay un problema, mi hermano. Pero yo te voy a decir dónde está tu falacia. Dios dice, pero escucha. Pero déjame responder. Teoría que tú estás dando yo te voy a responder. Estoy diciendo cómo soportas esa teoría. ¿Puedo responder o no? Sí, dale. Ok, voy a responder. Dios dice a la mujer que se someta al marido. Porque la mujer se somete al marido, ella es inferior al hombre. Ella es inferior al hombre. ¿Que porque la mujer se someta al marido es inferior al hombre? Ajá, Dios dice a la mujer, mujeres, sométanse a sus maridos. Ahora, si Dios dice eso a la mujer, que la mujer se someta al marido, ¿significa eso necesariamente que la mujer es inferior al hombre? ¿Y que no esté en igualdad de condiciones delante de Dios? No, obviamente están listo, respondiste, mi hermano. El hecho de que Cristo se someta al Padre tampoco lo rebaja a él a un nivel más bajo y deja de ser Dios porque se haya bajado. Porque no tienen nadie que lo rija. Entonces no entiendes el concepto de coigual. Usted tiene que partir desde el principio en el tema de lo de la lógica que estamos hablando de de Dios, ¿sí? Entonces, cuando usted habla de Dios, usted no puede tomar ese tipología de que Dios es eterno, ¿sí? No, pero ya estamos hablando del concepto de coigual. Vea, que un Dios eterno
y otro Dios eterno, y el primer Dios eterno mandó al segundo Dios eterno para que se manifestara en carne. Okay. O sea, ya me está hablando de 3 dioses. Ok, listo, vamos ahora a Hebreos 1. Vamos a Hebreos 1 entonces, déjalo hasta ahí, está bien. Vale. En Hebreos 1, el autor está hablando de Cristo, de cómo Cristo es mayor a los ángeles. Y su argumento es probar con los textos del Antiguo Testamento, especialmente los Salmos, Salmo 110, otros Salmos, Salmo 102, Salmo 2, etcétera, etcétera. Él dice 3, el cual siendo el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, obviamente que hay una referencia, él es la imagen, hay alguien que no es la imagen, que es la sustancia real, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Escucha esto, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Dios está hablando, ¿cierto? Sí. Dios dijo las siguientes palabras: mi hijo eres tú. So, ¿Dios tiene un hijo? Sí, pues como lo está diciendo, sí. Ok, Dios tiene un hijo, ok, mi hijo eres tú. Luego dice que Dios sigue hablando y dice: yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre. Y luego dice: y él me será a mí hijo. Versículo 6. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién dice? Dios sigue hablando, ¿cierto? Dios dice: adórenle, invita a los ángeles a que adoren a Cristo. Luego dice versículo 7: ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. O sea, está tratando de explicar el autor porque Cristo es mayor a los ángeles. Versículo 8: más del Hijo dice el Padre, más del Hijo dice, hablando Dios mismo, más del Hijo dice: tu trono, oh Dios. ¿Quién está hablando ahí en el 8 cuando dice más del Hijo dice? Más el Hijo dice, Dios, ¿sí? Ok, Dios dice del Hijo: tu trono, oh Dios. Dios llama a su Hijo Dios. ¿Cuál es el problema que yo tengo entonces? Porque digo que Dios manifestó al otro Dios. O sea, ahí entonces va mi pregunta. Entonces, el Dios Padre creó al Dios Hijo. No lo creó, el texto no está diciendo que lo creó. Dice que dijo de él, más del Hijo dice Dios hablando, porque el texto, voy a volver otra vez arriba, el versículo. Pero tienes que seguir sustentando la tesis de que son coiguales y coeternos, porque se supone que lo hizo más que los ángeles, ¿o cómo es lo que dice el texto? No, el argumento es, cuando yo te digo a ti en 1 Timoteo, capítulo 3, 16, que tú me citaste, el texto está en voz pasiva y dice: Dios fue manifestado en carne. O sea, Dios no es el agente de la acción en ese momento. Dios no es el que se está manifestando personalmente porque Él no está ejecutando la acción, sino que a Él lo está manifestando un agente externo. Por eso está en voz pasiva, no está en voz activa. Para que sea voz activa tiene que estar en un solo verbo, como el ejemplo que te puse. Winston golpeó a Juan. En ese caso, yo quiero que veas esto: Winston golpeó a Juan, Winston es el autor, el autor que está al principio es el autor. Pero si yo cambio la oración, la misma oración, y digo: Juan fue golpeado por Winston, el agente de la oración no es Juan, aunque Juan aparezca de primero, sino Winston, porque es voz pasiva y Winston es el autor externo, y la clave está en los dos verbos. Está un verbo auxiliar que es fue, y después está el otro verbo que es golpeado. Diferente a golpear, Winston golpeó, un solo verbo, pero aquí dice Dios fue manifestado, hay dos verbos allí. Ese es mi argumento. Y el otro argumento que tú me dices: no, pero es que Dios no puede estar manifestando a Dios porque esto es imposible. Pero Hebreos dice que Dios dijo del Hijo. O sea, porque me parece imposible en tu doctrina, porque tú estás diciendo que ellos son coiguales, y que como son coiguales, yo me imagino que debieron llegar a un concilio de quién iba a hacer el sacrificio, ¿no? O quién se iba a hacer hijo. Pero como el Padre no engendró al Hijo, ahí está mal tu tesis, porque entonces tendrías que hablar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús, no el Padre. Bueno, ok. Pero el punto es, tú me dices que no puede ser que hayan dos dioses. Ahí tu tesis está mal, porque el Padre no engendró a Jesús. El que engendró a Jesús fue el Espíritu Santo. Sí, pero... pruébame que el Padre fue el que engendró a Jesús por la Biblia. Contexto, y te creo lo que estás diciendo. Ok, es que me estás respondiendo con una pregunta, pero te fuiste del tema. O sea, el argumento o sea, estás viendo que te estás... Estamos hablando
hablando de la manifestación. Ok, estás atrapado. Estamos hablando... ¿Ah? Estás atrapado en tu tesis, mi hermano. No quieres ver porque no quieres ver. Escúchame lo que te voy a decir. Te estoy diciendo, mira, no es que esté atrapado, te estoy diciendo algo que es coherente. O sea, el padre no fue el que engendró al hijo. Porque te voy a cambiar la pregunta. El que engendró al hijo fue el Espíritu Santo. Ese versículo no lo estamos viendo ahorita. El versículo ese no lo estamos viendo ahorita. Si quieres ahorita vamos allá y lo vemos. Pero ahorita vamos a terminar la idea porque me llevaste a primera de Timoteo 4, 3:16 y no me has dejado terminar la idea. Tú me dices que es imposible que Dios haya manifestado a Dios. Pero en Hebreos, te estoy llevando a Hebreos capítulo 1 y dice... Vale, porque tú dijiste que íbamos a responder preguntas de a 2 minutos y ya es mucho con esta y me... Pues, bueno, dando conclusiones de la misma, pero no hay algo que yo diga que es coherente. Ok, listo, vamos a la pregunta entonces. Cuando dice en Hebreos 1:8, Dios hablando dice, más del Hijo, Dios dice, tu trono, oh Dios. ¿Quién está hablando en el 8? Cuando dice más del Hijo, Dios dice. ¿Quién dice ahí algo? ¿Quién dice algo del Hijo? ¿Cómo es? Hebreos 8 dice, en el contexto dice, más del Hijo dice, y el contexto está hablando de Dios, del Hijo Dios dice, tu trono, oh Dios. La pregunta es, el que está hablando y está haciendo una referencia del Hijo, él está hablando del Hijo y está diciendo, tu trono, oh Dios. ¿Cómo es eso posible en tu doctrina? Que Dios diga al Hijo, tu trono, oh Dios, y llame a Jesús Dios. Dios llamando a Jesús Dios. ¿Tu trono, oh Dios? Ajá. O sea, ¿cómo la pregunta? Bien. Ok, vuelvo a parafrasearla, porque a lo mejor voy muy rápido. Todo el contexto de Hebreos 1 está hablando de que Cristo es mayor a los ángeles por la sencilla razón de que Dios tiene una opinión del Hijo que no la tuvo para con los ángeles. Ese es el argumento del autor. De los ángeles no se dijeron las cosas que se dijeron del Hijo. Entre esas cosas que dice Dios del Hijo, dice que el Padre, o sea, que Dios es el contexto. Dios dice en Hebreos 1:8, tu trono, oh Dios, hablando del Hijo. Dios está hablando y Dios está diciendo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible en tu doctrina unicitaria que Dios, el que está hablando, esté diciendo del Hijo, tu trono, oh Dios? ¿Hay dos dioses entonces? Porque no se contradice, estamos hablando de una misma deidad. Te estoy diciendo, Dios fue manifestado en carne y Dios seguía siendo 100% Dios en el cielo y seguía siendo 100% Dios en la tierra. O sea, se manifestaba en dos formas de Dios. O sea, dos dioses. Dios se manifiesta de cualquier forma. O sea, Dios puede manifestarse. Porque Él es omnipresente. Yo te estoy hablando de que Dios fue manifestado, así lo dice la Biblia. En tu doctrina hablas como primera persona y segunda persona de una Trinidad, ¿no? Sí, y tercera persona también. Y tercera persona. Pero por eso te digo, la tercera persona, que era lo que yo te estaba corrigiendo en tu tesis que me estabas dando ahorita, es que la tercera persona de tu Trinidad fue la que engendró a la segunda persona, no la primera a la segunda. Ok. O sea, tú no puedes, porque para lo que tú estás viendo aquí cuando lees Hebreos 1:8, entonces tú lo lees viendo a Cristo como una manifestación al Hijo, porque el texto dice al Hijo Dios lo llama Dios, porque para ti el Hijo no es Dios, el Hijo es la carne, ¿cierto? Exactamente. Pero entonces, ¿cómo Dios, el Padre, llama al Hijo la carne Dios? Por la carne, porque estaba en la carne. O sea, la carne es el requisito. Por eso te digo, Jesús, sí, se manifestó en carne porque era el Cordero, así como te citaba en Isaías 9:6, sí, de la profecía que se hacía sobre el Mesías, sí, que Hijo nos estaba el principal sobre su hombro y se da su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, sí. Uh-huh. Y él hablaba así, refiriéndose a la manifestación que se iba a hacer en carne, como Hijo. Ok, vamos a movernos. O sea, para ti el requisito para que Cristo sea llamado Dios es que tiene que ser carne. Muy buena tesis. Vamos a pasar al versículo 10 entonces. En el versículo 10 el mismo autor sigue hablando, demostrando que Cristo es mayor que los ángeles, porque Dios dijo de él también lo siguiente. Dijo,
tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Quién creó la tierra y los cielos? De acuerdo a ese versículo. Dios. Pero ahí está hablando de Cristo, del Hijo. Está diciendo del Hijo. De eso es lo que Dios dijo del Hijo. El Hijo existía entonces. Es que ahí sigues dándome la razón. Yo te digo, él seguía siendo Dios 100% en el 100% en el cielo y 100% en la carne. Entonces en el cielo Cristo. Listo. Él está hablando de lo mismo. Entonces en el cielo en el cielo Cristo era Hijo. Y a la vez era el Creador. Era Dios mismo creando las cosas. Hijo en la tierra. No, pero ahí dice... En el cielo solo hay un Dios. Ok, pero él se manifestó en la tierra como hijo. No dice se manifestó, fue manifestado. Son dos cosas diferentes, mi hermano. Llame las cosas como son y como está en la Biblia. Ok, listo. Vamos a ver, mi hermano. O sea, el texto en Hebreos 1:10, y me muevo a otra pregunta, dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Está hablando del Hijo y dice que el Hijo fundó la tierra. ¿Cuándo el Hijo fundó la tierra? Si el Hijo comenzó a existir después de la creación, ya después que la tierra estaba fundada. Y además no solamente la tierra, sino los cielos, que son obras de las manos de ese mismo Señor que Dios está llamando. Cuando el Hijo, escucha bien la pregunta, ¿cuándo el Hijo fundó la tierra y los cielos como obra de sus manos? ¿Cuándo? Si el Hijo existió ya después que la tierra y los cielos fueron fundados. Pero es que lo que yo ¿quieres que te lo siga respondiendo con la doctrina, la enseñanza que yo tengo? No, pégate al texto. O sea, ¿cómo tú respondes a eso basado con tus lentes unicitarios, pues? Él es el alfa y la omega, él es el principio y el fin, y él siempre ha estado. ¿Como hijo? ¿Como hijo antes? ¿Como hijo? Entonces yo te digo, él era el mismo que se habla en Apocalipsis. Listo. Él era el alfa y él era la omega. Ok. Él estaba desde el principio y estaba desde el fin. Y él se manifestó en ese tiempo. Ok, listo. Y su manifestación fue como hijo. Escucha, fue manifestado. Son dos cosas distintas. Hermano, apégate a lo que dice el texto. Fue manifestado. Vamos a ser consistentes con lo que dice la Biblia. No digas se manifestó porque ya le está cambiando el sentido. Fue manifestado, voz pasiva. Alguien lo manifestó. No él se manifestó a sí mismo. Y ese mismo que lo manifestó lo llama tu trono, oh Dios. Y ese mismo que lo manifestó le dice: tú, Señor, fundaste los cielos y la tierra y que son obras de tus manos. Y está hablando del Hijo. La pregunta no es si es que él era antes el mismo principio y fin, el alfa y la omega. La pregunta es, él como hijo, en condición de hijo, Dios lo llama Dios como hijo. Y tú, para ti, el Hijo es la carne. Segundo, Dios al Hijo le dice: Señor, tú fundaste los cielos y la tierra, que son la obra de tus manos. Entonces el Hijo, ¿cuándo el Hijo? La pregunta es ¿cuándo el Hijo? ¿Cuándo? Dime tú, ubícate en el tiempo y espacio. ¿Cuándo el Hijo fundó los cielos y la tierra? Pues es que yo te estoy diciendo que yo no te estoy hablando, o sea, estamos hablando de la manifestación como hijo, pero él seguía, si estamos hablando en la creación, él era Dios en la creación desde el principio. Pero el texto no dice que era Dios, dice que era hijo. Y a ese hijo Dios le llama Dios y Señor, fundador de la tierra. No lo puedes negar porque eso lo dice en Juan 1:1. Dice no, pero... que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ah, ok. Listo, entonces quiere decir que... ok, escucha. Y dice, y el verbo está con Dios. ¿Quién es el verbo? Y el verbo. ¿Quién es el verbo? Y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Lo que se iba a hacer en el sacrificio. Entonces, era la carne. Entonces te estás contradiciendo porque me dicen, no, es que él estaba en el principio porque el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Entonces quiere decir que ese hijo estaba con Dios. Pero ¿cómo estaba con Dios y cómo ese verbo, que para ti es un sacrificio, es el sacrificio que se iba a hacer en la carne? ¿Cómo ese verbo, siendo carne, hizo los cielos y la tierra? ¿Cuándo lo hizo? Allá, estando con el Padre allá, en la condición de hijo. Como Dios. Yo te digo, él era... Pero el autor de Hebreos dice que era como hijo. Mira, él como una deidad, desde el principio, ¿sí? Creó todo, ¿sí? Y así lo dice la Biblia. Listo. Vamos a movernos a otra pregunta, mi hermano. Vamos a movernos a otra pregunta, listo. No tienes cómo responder. Pero ahora me va a tocar hacer preguntar a mí porque ya llevamos como... Bueno, hazme preguntas basado en Isaías 9:6, pues. Que me preguntaste ayer y 14:6 de Juan y todo eso.
que me citaste ayer. No, porque ahora voy a mover las preguntas. ¿Cómo que preguntas? ¿Cómo así que te hago preguntas de eso? De Isaías 9:6, como estamos repitiendo el debate y no quisiste que se publicara el anterior, bueno, vamos ahora a Isaías 9:6 para que me demuestres quién es el padre de Isaías 9:6. Porque el tema es si Cristo es el Padre, si Jesús es el Padre y es el mismo Espíritu Santo. Ajá. Ok. Bueno, entonces yo iba a ir a Tito 2. Ok, vamos a Tito 2 pues. Yo me voy a mover como tú te muevas, mi hermano. Dale pues, vamos a Tito 2. Dale, que estamos aquí hablando chévere. Sí, no buscarnos. Vale, entonces dice. Bueno, tengo 15 minutos más si me ven. Ok, entonces dice, enseñanza de la sana doctrina. Entonces dice, verso 9, en adelante. Exhortados a siervos a que se sujeten a sus amos, que agreguen en todo que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo para que todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ok. ¿Fue? ¿Perdón? ¿Fue quién? ¿Fue o sea? Hermano, si quieres que te responda, te voy a responder. No dice, okay. Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándose que, renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza de ventura de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ok, pero vamos. Yo te sigo probando. Versículo 11 otra vez. Que Jesús es el Padre. Ok, vamos al versículo 11 porque tú pierdes de vista el sujeto de la oración ahí, mi hermano. Ahí no está hablando de Cristo, en el versículo 11 está hablando de la gracia de Dios es la que se ha manifestado, no está hablando de Cristo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿En quién? En Cristo, en Dios, nuestro Salvador. Pero en la cláusula está hablando de la gracia de Dios. Y dice se ha manifestado. De hecho, fíjate, esto es consistente. Tú me dice fue manifestado. Ok, listo, no. Pero también es tiempo verbal, no es pasado, sino que es presente perfecto. Se ha manifestado. Para que sea manifestado, la gracia no tiene el poder de manifestarse a sí mismo. Hay alguien externo que lo está manifestando. Y es precisamente Dios, nuestro Salvador, el que lo hizo, de acuerdo al versículo 10. Es así como tienes que unir las piezas del rompecabezas para poder concluir. Y no aislar los versículos y decir, no, es que se manifestó. Aún ahí no dice Dios se manifestó. Ahí dice la gracia de Dios. Ni siquiera dice la gracia se manifestó, dice la gracia de Dios se ha manifestado. Hay dos verbos otra vez, el verbo auxiliar haber y el verbo auxiliar manifestado. Está en voz pasiva. Esto es voz pasiva, mi hermano. Hay un agente externo que hace que esa gracia se manifieste. La gracia no se puede manifestar por sí mismo sin que haya un agente externo. Eso prueba mi tesis de primera de Timoteo 3:16. Muévete con otra pregunta, pues. Si Dios es un ser en tres hipótesis o personas como Padre, Hijo y Espíritu, ¿cómo es posible que lo siguiente ocurra? Como obviamente lo hace en la narrativa de la Biblia. Que ¿Cuál? Jesucristo reciba revelación de Dios. Apocalipsis 1:1. Dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que muy pronto deberían de suceder, y Él envió y le declaró por su ángel a su siervo Juan. Ok, ¿estás hablando de Apocalipsis 1:1 o qué? Déjame buscar Apocalipsis 1:1. ¿Cuál es la pregunta? Mira, ¿cómo es posible que lo siguiente ocurra? O sea, escucha la pregunta para que me la respondas. ¿Cómo es posible? Mira, te la voy a leer otra vez completa. Si Dios es un ser en tres hipótesis o personas, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cómo es posible que lo siguiente ocurra? Como obviamente lo hace en la narrativa de la Biblia, que Jesucristo reciba revelación de Dios. Apocalipsis 1:1 dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que muy pronto debería suceder, y Él envió y le declaró por su ángel a su siervo Juan. Que Cristo se siente en el trono de su Padre. ¿Cómo es posible que Jesús se siente en el trono de su Padre? ¿Dónde dice que Cristo se siente en el trono de su Padre? Ahí en Apocalipsis 1:1.
Estoy haciendo la pregunta porque según la narrativa está diciendo eso. Entonces yo te estoy diciendo si se supone que son tres personas, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Pero no entiendo tu pregunta. En el texto de me llevaste a Apocalipsis 1.1. Se siente en el trono de su padre. Pero es que en Apocalipsis 1.1 no veo eso. No veo que diga eso. Me llevaste a Apocalipsis 1.1 y no veo que diga que Cristo se sentó en el trono de su padre. En ese contexto no. No entiendo tu pregunta. Un segundo. Aquí está. ¿Estás ahí o te fuiste? Ok, chico. Espérame, sí, no. Ok. Que Cristo se siente en el trono de su padre. Ok, Apocalipsis 3.21. Ok, ¿cuál es la pregunta entonces? Que Cristo se siente en el trono de su padre. ¿Cómo es posible? Ok, dice, y me he sentado con mi padre en su trono. Aquí el problema no lo tengo yo, el problema verdaderamente lo tienes tú, porque aquí está hablando verdaderamente de dos personas. O ¿cómo lo entiendes tú entonces? Porque ahí está hablando claramente de dos personas. Yo te estoy haciendo la pregunta, ¿cómo es posible eso? O sea, ¿cómo me puedes explicar ese contexto ahí según con la Trinidad? Bueno, ya te respondí, mi hermano. El texto dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Cristo está hablando en presente perfecto, y me he sentado con mi Padre en su trono. Nota tú que el texto está en presente perfecto, y el presente perfecto tiene la idea de una acción que se comenzó en el pasado y que se continúa haciendo. Es decir, que Cristo no solamente se sentó en el pasado, sino que... ¿Estás grabando? Sí. Sí, ok. Y sigue. Ajá. No solamente Cristo se sentó con su Padre en su trono, sino que se sigue sentando, porque el texto está en presente perfecto, lo cual implica que que Cristo se sienta con su Padre en su trono con su Padre en su trono repetidas veces, no solamente en el pasado, sino que lo sigue haciendo, y las recompensas que le está dando a aquellos que venzan ese problema que se describe a ese tipo de iglesia en Apocalipsis 3.21 es precisamente que se siente con él en el trono de su Padre. Entonces el problema no lo tengo yo, el problema lo tienes tú, porque aquí está hablando claramente que Cristo, no solamente Cristo ha vencido en tiempo pasado y la victoria lo acompaña para siempre, sino que Él se asentó en el pasado y se sigue sentando, y esto es una expresión, porque recuerda que como tú me dices a mí, no, Dios es espíritu, Dios no puede tener lado ni izquierda ni derecha. Ok, ¿cómo entonces el Padre tiene una silla para sentarse y el Hijo se sienta? ¿Es metafórico? ¿Es alegórico? No te estoy preguntando en forma retórica. Entonces, y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces Cristo se sienta en el trono y le promete una recompensa honorífica a aquellos que venzan el problema que se describe en ese contexto. Entonces el problema no lo tengo yo, lo tienes tú, porque está hablando precisamente de dos personas. No, ok, está hablando de dos personas. Ok. ¿Cómo se puede sacrificar un ser a sí mismo? Primera de Pedro 1.19. Okay. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como el Cordero sin mancha y sin contaminación, por medio de Él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Primera de Pedro 1.19, ¿me dices? Ok, la pregunta es... ¿Cómo puede sacrificarse un ser a sí mismo? Ok, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Aquí está hablando de que Dios resucitó a otro de los muertos, y ese es Cristo. Y le ha dado gloria, presente perfecto, le ha dado gloria, porque quiere decir, tú me dijiste ayer que Cristo tenía una gloria, que ya estaba glorificado aún en la carne, pero ahí dice claramente, y le ha dado gloria. Y cuando dice le ha dado gloria, significa... a partir de que Él resucitó, esa misma gloria que Él le pidió en Juan 17.5, cuando dice, glorifícame Padre, tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Y este texto confirma esa tesis, confirma que Cristo, mientras estuvo en la carne, aunque era Dios, como Él decidió estar en carne, Él no estaba en cuerpo glorificado, sino como hombre. En eso consistió su condescendencia. Y ahora, cuando Dios lo resucitó y le ha dado gloria, fíjate que está en presente perfecto, quiere decir que ocurrió en el momento en que Dios lo resucitó y subió al cielo. Y ahí dice que le ha dado gloria en presente perfecto, porque la gloria le acompaña ahora por siempre. Dios respondió, como dice Hebreos 5.7, dice que Cristo fue oído a causa de su temor reverente.
a esa oración sacerdotal que hizo en Hebreos 5:7 y que está ligado también a aquellos por quien él oró. Y ahora aquí está diciendo que Cristo recibió la gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea que esto confirma que Dios le concedió a Cristo la oración de devolverle la gloria que había tenido antes de que el mundo fuese junto a él o con él, cuando él estaba con él, de acuerdo a Juan 17:5. Así que yo no veo ningún problema aquí. El problema lo tienes tú, mi hermano, porque nuevamente aquí esto confirma que hay dos personas en este texto. Bueno, entonces yo tengo el problema. Entonces Felipe dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como pues dice, tú muéstranos al Padre. Ok, eso es ¿No Juan crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. ¿Eso es Juan qué? Él hace las obras. Juan 14:8. Ok. Déjame ir allá a Juan 14 porque no lo tengo ahorita aquí a la mano. Ok. Ok, listo. Juan 14:8 me dices. Sí. Ok. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Ahí está la pregunta. Dice, la pregunta que hizo Felipe. Dice, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ok. Igualmente aquí, mira, no, el problema no lo tengo yo. El problema lo tienes tú, porque el mismo versículo 10 te está respondiendo. Te está diciendo, ¿no crees que yo soy en el Padre? Cristo aclarando, no, espérate, no pienses que yo estoy diciendo que yo soy el Padre, en pocas palabras. Jesús está diciendo, ¿no crees que yo soy en el Padre? Que también se puede traducir que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y luego dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, si el Padre mora en mí, entonces yo no soy el Padre, sino que el Padre mora en mí. Está aclarando a los discípulos que se trata de dos personas distintas. Él hace las obras. Entonces yo no tengo problema en este texto, porque el problema lo tienes tú, porque Felipe está pidiéndole al Señor una cosa: muéstranos el Padre y nos basta. Pero Hebreos 1 ya respondió esa pregunta. Hebreos 1 dice que Cristo es la imagen misma de su sustancia. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces ver a Cristo es como ver al Padre. Pero se supone que Dios es ver al Padre, ¿cierto? Es ver al Padre. Entonces aquí quiero rectificar otra cosa que dice aquí en la Biblia. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. Sí, antes de que te vayas allá, porque ahí no hay ningún problema, te puedo responder eso rápidamente y nos devolvemos otra vez a Juan 14, porque hay algo muy interesante aquí que tú estás pasando por alto y no quisiera que saltemos tan rápido de ese texto y lo dejemos así como, ok. Ahí no hay ningún problema para nosotros los trinitarios, porque nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y que el Padre lo dio a manifestar. Escucha las palabras que estoy diciendo. El Padre, que también es Dios, lo dio a manifestar en carne en María, pero él no llegó a existir en Belén de Judea, ya él existió. No, espérame. Dios el Padre lo dio a manifestar en María. Él no lo dio a manifestar a nosotros los humanos, porque él es el Emmanuel, Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Sí, pero el que coincidió en María fue el Espíritu Santo, no el Padre. Ese texto no lo estamos viendo. Si tú quieres, me llevas allá y revisamos el pasaje. Estoy diciendo lo que tú estás diciendo, yo te estoy corrigiendo lo que estás diciendo, porque estás hablando de María, estás hablando del Padre, como si el Padre haya sido el que ejecutó la acción del Hijo. Pero es que yo no he dicho engendrar, yo dije manifestar. En Belén de Judea, cuando Cristo nació como hijo, como niño en Belén de Judea, en aquel pesebre. A eso me refiero. ¿Cuál es el texto? Para nosotros, Cristo no representa ningún problema la pregunta que me estás haciendo. Más bien confirma nuestra doctrina, porque nosotros creemos lo que Cristo dijo en Juan 8:58, que le dijo a los judíos: antes que Abraham fuese, no dijo yo fui, dijo yo soy. Usó el título de Dios.
Antes que Abraham fuese, yo soy. Pero Juan 1 dice que a Dios nadie lo vio jamás. Entonces, ¿a quién vieron? Cristo entonces preexistía. Eso confirma que Cristo no llegó a existir en Belén de Judea, sino que Cristo ya existía. Y dice que Abraham lo vio y vio su día y se gozó en él. Entonces, eso confirma que Cristo es preexistente y que el verbo que tú dices que es el sacrificio, verdaderamente no es un plan, no es un pensamiento, no es ningún sacrificio, sino que es Cristo mismo, porque tiene vida. Ese verbo tiene vida porque dice en Juan 1:1, dice, en él estaba la vida. En él estaba la vida y era la luz de los hombres. Y los hombres amaron más las tinieblas. Y bueno, y por ahí se va el texto. Así que no entiendo por qué saca esa pregunta. La pregunta no tiene ningún sentido. Ahora, en Juan 14 que tú citaste es algo interesante porque ahí dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿A quiénes estaban viendo los discípulos? ¿A Cristo o al Padre? Pues se lo está diciendo el texto, pero pues responde, ¿no? O sea, ¿a quién estaban viendo los discípulos? ¿A Cristo o al Padre? Vamos a intercambiarnos ahora con las preguntas para que vayamos terminando. Ok, a Cristo, pero Cristo dice, o sea, ese ver, el texto dice en Juan 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, estaban viendo a Cristo y Cristo es el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo lo puedo armonizar con Hebreos 1 que dice que Cristo es la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1 del 3 en adelante. Entonces, la pregunta mía para ti es, ese ver que aparece ahí, porque tú lo que me quieres decir que eso prueba tu tesis porque estás diciendo, mira, Jesucristo es el Padre, aquí está. Jesús dice, el que me mira a mí, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, la pregunta es, ¿ese ver es literal o es alegórico? Se supone que él está haciendo una pregunta, él está haciendo una pregunta literal, ¿no? Ok, entonces Jesús está afirmando que él es el Padre. O sea, es que se supone que si la respuesta es literal, si la pregunta es literal, ¿no? Ok, listo. ¿Cómo es? Ok, entonces para ti, lo que los discípulos estaban viendo a Jesús, a Cristo, porque él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero para ustedes el Padre no es la carne, pero los discípulos no estaban viendo el Espíritu de Cristo. Estaban viendo los discípulos al Padre que estaba dentro de Cristo morando, o estaban viendo la carne que es el Hijo. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo? Si ese ver es literal, porque ya tú dijiste que ese ver, los discípulos estaban viendo literalmente porque la pregunta es literal. Ese ver es literal. Ellos están viendo a Cristo, ¿cierto? Eso lo dices tú, pero Cristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que tú dices es que entonces eso prueba que Cristo es el Padre, porque está diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En pocas palabras, yo soy el Padre, es lo que tú me estás tratando de decir. Entonces sí es, y dice que es literal. Y lo sigo corroborando. Ok, ¿sí? listo. Porque se supone que Dios fue manifestado en carne. Ok, ¿sí? listo, mi hermano. Obviamente, si Él fue manifestado en carne y lo está viendo, le está haciendo una pregunta, hey, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él le responde, tanto tiempo que he andado con vosotros y aún no has visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ok, pero los discípulos, ¿a quiénes estaban viendo? Me estás diciendo que te vas en hebreo, el tema de su sustancia, ¿sí? Sí, pero entonces yo te digo, si son dioses, si es un dios, el dios Padre, ¿sí? Estaba dentro del Dios Hijo. Bueno, eso es lo que tú me estás diciendo, porque el mismo Cristo está diciendo ahí, el Padre mora en mí. Pero yo te estoy hablando con el tema de tu Trinidad, ¿no? Pero el Dios Padre estaba dentro del Dios Hijo según la respuesta que me estabas dando. Bueno, la pregunta la estoy haciendo yo en este momento, pero no me has respondido a la pregunta. La pregunta es, tú dices que es literal, que los discípulos estaban viendo a Cristo, pero que al ver a Cristo estoy respondiendo que como lo creo y te lo estoy respondiendo con mi doctrina. Okay. Dios estaba, el Padre que es Dios sobre todo, estaba manifestado en carne, en su forma humana como hijo, ¿sí? Y él podría estar, seguía siendo 100% Dios, o sea, 100% Padre dentro del Hijo, así, pero según tu doctrina de Trinidad, él cómo puede estar el Dios Padre dentro del Dios Hijo. Bueno, la pregunta la estoy haciendo yo en este momento. La pregunta que yo te hice es... Pues ya te la respondí, pero no me dejas preguntarte, mi hermano. ¿Cómo la has respondido? Te la estoy haciendo así. ¿Cómo la has respondido si no me dejas que te haga la pregunta? La pregunta es, en tu teología, la carne es el Hijo, ¿cierto? La parte humana de Cristo, la parte visible, ese es el Padre, ¿cierto? Ese es el Hijo. ¿Cómo? En tu teología, en la teología unicitaria, la carne, la humanidad de Cristo, ese es el Hijo, porque Cristo comenzó a existir, según tú, es a partir de Belén. Sí, la manifestación. Sí, Cristo, o sea, como manifestación. Ok, la pregunta es, en tu teología es, la carne es el Hijo, ¿cierto? Como manifestación. Ok, sí, listo, está bien, como manifestación como tú quieras, pero es la carne es el Hijo. Te estoy diciendo como manifestación.
manifestación. Entonces, sí, sigue la pregunta. el hijo, la carne, es la parte material visible de esa manifestación de Dios. Ahora la pregunta es, si lo que estaban viendo los discípulos era al Hijo humano, a Cristo, entonces, ¿la carne es el Padre y no el Hijo? ¿Qué? La carne que estaban viendo los discípulos, pero te la estoy preguntando, ¿la carne es el Padre o es el Hijo? ¿La carne es el Padre o es el Hijo? ¿Estamos hablando de la carne? Estamos hablando del que Estamos hablando del Hijo, de la manifestación. Okay. Y yo te estoy diciendo, en la manifestación como Hijo, Él seguía siendo 100% Dios. Entonces, él por eso responde así: el que me ha visto a mí, ha visto el Padre, porque 100% es Dios, 100% como manifestación en carne. Y Él responde así literal. Por eso yo te digo, no tengo ningún problema. O sea, la carne es Dios. O sea, ya te dejé sacar. O sea, la carne de Cristo es Dios. No, ahora me toca mi turno. No, pero si nada más te hice una pregunta, me hiciste cinco y me vas a cortar con una. Listo, acéptalo, ya llevas 15 minutos en lo mismo. Bueno, termina, listo. Coherentes, Listo. respetuosos y ya. Vamos ahora a pregúntame pues. Ya, eso es, gracias. Entonces, yo te estoy diciendo, coherencia. Si el Dios Padre, ¿sí? Es coigual con el Dios Hijo, ¿el Dios Padre estaba dentro del Dios Hijo? ¿El Dios Padre estaba dentro del Hijo? El Dios Padre estaba dentro del Dios Hijo, porque según tu interpretación Él lo está diciendo así, ¿no? Bueno, hay que leer contexto, mi hermano, porque el contexto... Muéstrame contexto. Sí, es que el Padre, Cristo dice, si tú lees toda la carta de Juan, vas a encontrar que Cristo dice que el Padre nunca lo dejó a Él. El Padre estaba en la teología de Cristo, en Juan, toda la carta de Juan, si tú lees todo el Evangelio de Juan, te vas a dar cuenta que Cristo dice que yo nunca estoy solo. El Padre siempre está conmigo, Él nunca me deja. O sea, Dios nunca lo dejó. El único momento... El Dios Padre estaba en el Dios Hijo. Claro, hermano, eso no es ningún problema. Tú no dices que Dios Todopoderoso vas a acabar con la omnipotencia de Dios en este momento. O sea, que son coiguales, pero entonces Dios Hijo hace una función, pero necesita del Dios Padre. Pero el problema lo estás causando tú con el texto, porque el texto claramente... Porque no tiene coherencia, porque se supone que yo estamos hablando de Dios, yo te estoy diciendo los atributos de Dios, es todopoderoso y todo eso, y Él se puede manifestar en carne, como le estoy diciendo, y se manifestó en carne, ¿sí? Y fue cuando Felipe le pregunta, y Él en su manifestación, siendo 100% Dios, le dice: el que me ha visto a mí, ha visto el Padre, porque yo sigo siendo Dios manifestado en carne. Pero mi pregunta es, ¿cómo Él va a necesitar fuerza del Dios Padre, si él es Dios y son coiguales según tu doctrina? Sí, pero es que tú estás agregando el texto, porque tú estás agregándole que cómo va a necesitar fuerza. El texto no está diciendo que Cristo necesita fuerza, dice que el Padre mora en Él porque necesita la fuerza del Padre. ¿Dice el texto eso? Eso lo estás agregando tú, mi hermano, eso ya es una añadidura. Muévete otra pregunta, porque tu pregunta es absurda. Muéstranos al Padre y nos basta. Entonces está diciendo que el Padre está dentro del Dios Hijo, el Dios Padre está dentro del Dios Hijo. Hay tu teoría de Dios Padre y Dios Hijo, no puede ser, porque si el Dios Padre está dentro del Dios Hijo... Sí, pero es que el problema es que tú creas un muñeco de paja, un hombre de paja, hermano, porque nosotros creemos que esa unidad de Dios es indivisible con el Hijo. Dios comparte su deidad con el Hijo y con el Espíritu Santo, y no puede haber separación o división. El que diga que está... O sea, no es indivisible. Es indivisible, es decir, no se puede dividir, porque Él la comparte, no se puede separar. Hay una unión perfecta que no se puede separar, porque Dios la comparte. Cristo, por eso Cristo es verdaderamente Dios, pero Cristo también es verdaderamente hombre. Entonces si Cristo dice... Cristo, cuando está hablando aquí, está hablando en su condición humana, pero su naturaleza divina no se separa de Él. Y cuando Él dice: el Padre mora en mí, Él podría estar haciendo referencia a su naturaleza humana. El texto no nos los dice, bueno, simplemente nos queda la especulación. Entonces, según esa naturaleza, entonces cuando vas allá a Génesis y dices: y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿Dios Padre está hablando con Dios Hijo internamente? ¿O está hablando con los ángeles? ¿Con quién está hablando para ti? Te estoy preguntando, no sé. No sé, porque no estamos en Génesis 1:26. Si tú quieres que yo te dé mi opinión. Te estoy preguntando de acuerdo a eso, porque se supone que dice que Jesús estaba desde el principio, ¿no? Sí, bueno. En la Trinidad. A Dios nadie lo vio jamás. Y de acuerdo a... tendremos que meternos en el hebreo entonces, mi hermano. Irnos al hebreo y decir Elohim allí cuando dice y hagamos al hombre
hagamos está en plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza está en plural. ¿Qué significa eso entonces? No podría estar hablando con los ángeles porque en ninguna parte de la Biblia dice que los ángeles crean. ¿Los ángeles crean? ¿Los ángeles crearon a los seres humanos? ¿Nosotros somos hechos a la semejanza de los ángeles también entonces? Es imposible, a menos que Dios esté hablando en plural. O sea, tú entonces estás diciendo que Dios está hablando con Jesús. Podría estar hablando con Jesús y el Espíritu Santo, porque solamente Dios puede estar hablando. Pero si son indivisibles, ¿ellos estaban personificados ahí? ¿O él está hablando internamente con ellos? Sí, pero es que tú estás haciendo un muñeco de paja y estás tratando de entender que... No, tú estás tratando de decir, no, mira. No estoy atrapado en nada, simplemente me parece que lo que estás diciendo es totalmente incoherente, porque estás diciendo que son indivisibles. Y te hago una pregunta y me dices que estaban con ellos, entonces como si estuviera hablando con ellos, entonces no dices que no son son indivisibles, entonces si no son indivisibles según tú, él estaba hablando tú a tú con el Hijo. Es que Dios habla en plural, mi hermano. Dios dice nunca hablé en secreto. Cuando Dios hace algo, en Isaías dice, yo nunca hablé en secreto. Nunca hablé en secreto. ¿Quieres que te busque ese texto? Porque si Dios habla solo, ¿cómo puede Dios crear seres humanos que amen si Él no tiene a un semejante a quien amar? ¿A quien amaba Dios allá entonces? Dios está en una relación, es lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es más, en el griego dice, enargé in ologos, que ologos in prostonceon. Prostonceon tiene la idea de movimiento, de que se enfrenta el uno con el otro. Hay una unidad tan perfecta que el uno se pone de frente al otro. Que theos in hologos, es decir, ese texto de Juan 1:1 está probando que Cristo preexistió, porque antes hay tres cláusulas. La primera dice, en el principio era la palabra, es decir, antes de que existiera cualquier cosa estaba el Hijo, y Hebreos nos prueba que Cristo fue el que hizo la tierra antes, porque el Hijo, Dios dice del Hijo, tú fundaste los cielos y la tierra. A esa pregunta nunca respondiste. Entonces, cuando tú quieres decir, no, es que indivisible significa que no se pueden separar. No, lo que no se puede separar es la naturaleza, la esencia. No significa que ellos no se puedan separar respecto a como persona, porque las personas pueden estar aquí. Por ejemplo, Cristo estuvo en la tierra, pero no dejó de ser Dios, porque sigue siendo Dios, porque la deidad es indivisible en ese sentido. Pero tú entiendes por indivisible separación en el espacio, pero en la hiperdimensionalidad de Dios eso no existe. Por eso yo te estoy diciendo, o sea, como deidad se manifestó porque tiene todo el poder de hacerlo. Yo no entiendo la persistencia de hablar de dioses coiguales y coeternos. Okay. Y sigues diciendo que son indivisibles. Listo, voy a moverme ahora yo con una pregunta. O sea, ahí ya tu tesis está totalmente... Sí, refutaste la Trinidad, seguro. Que son coiguales y coeternos. Y estás hablando como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. Es que eso no tiene nada que ver, mi hermano. O sea, te estás planteando un triteísmo tú. Tú estás planteando un triteísmo. Tiene todo que ver de acuerdo a lo que tú estás señalando. Ok, listo. Vamos a ver en Juan 14:6. Tú ayer me citaste Juan 14:6. En Juan 14:6, ¿qué dice? No puedo darte más. Si quieres seguimos en un segundo round. Hermano, ayer me dijiste para concluir Juan 14:6. Seguimos en un segundo debate. No va a haber segundo debate. Ya este es el segundo debate. Si quieres lo publico los dos, ¿no? Porque no me citaste Isaías. Sácate los argumentos de ayer. No me sacaste Juan 14:6. Bueno, dale. Yo no puedo seguir más porque te dijimos que 1 hora, ya llevamos 2 horas y creo que ya se alargó mucho. Ok, listo pues mi hermano. Bendiciones, pues cuídate. Gracias por la oportunidad y adelante pues.